Guipúzcoa. Onda Cero. Y a la 1:20 abrimos nuestro consultorio médico. Lo hacemos todos los martes, hoy excepcionalmente lo hacemos este miércoles y lo hacemos además con el doctor Ricardo Jiménez, jefe del Servicio de Medicina Deportiva en el Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenos días. Pues bien, hoy con este día tan maravilloso, perfecto. Sí, la verdad es que sí, apetece salir a correr, hacer un poquito de deporte. Sí. Bueno, octubre acaba de empezar, ya llevamos casi medio mes, pero bueno, sí, tenemos la vista fijada en el próximo gran evento deportivo, que es la Beovia de San Sebastián. No tenemos más que salir a la calle todos los días y ver la cantidad de gente que está corriendo y preparándose. Hay muchas ganas de volver a celebrarla, ya que el año pasado no se pudo hacer, pero no debemos dejar que la ilusión nos ciegue, y a veces lo hace. Debemos prepararnos bien, y para eso tenemos precisamente al doctor Ricardo Jiménez hoy, que nos va a dar una serie de consejos sobre cómo entrenar para el gran día. Y en relación con lo deportivo, a la exigencia, a la dificultad, al nivel de los corredores, ¿cómo describiría, Ricardo, la Beovia San Sebastián? ¿Es una prueba exigente, dura? ¿Cómo la ve? Bueno, a ver, es una prueba de fondo sobre una distancia, vamos a considerarla media larga, no larga del todo porque ya hay pruebas de hasta 100 kilómetros, pero sobre un terreno ondulado que supone una cierta complejidad en la preparación, porque involucra, por un lado, evidentemente la resistencia, pero por otro lado también la fuerza, porque, como digo, esos desniveles hacen que la solidificación muscular pues sea más importante. Y por otro lado, luego, desde el punto de vista de nivel, pues es una carrera bastante heterogénea, donde cabe casi todo el mundo, porque vemos desde atletas federados de alto nivel, atletas federados de nivel medio, atletas populares de 18 años, atletas populares de más de 60, y dentro de ellos, pues algunos con un nivel de preparación bastante riguroso y otros no tanto. O sea que, por tanto, hay gran variedad sobre un circuito exigente en una distancia, en una prueba de fondo. Es un gran abanico. ¿Y con cuántos meses de antelación debe uno empezar a entrenar para disputar esta carrera? Bueno, normalmente una persona que hace deporte habitualmente, la preparación específica más o menos suele durar en torno a 3 meses. Aquellas personas que no hacen así, que no tienen mucho hábito deportivo, pues quizá deben ampliarlo un poquito más para hacer un periodo de adaptación inicial. Pero si no, ya digo, más o menos unos 3 meses. Muy bien. ¿Y cómo debe de ser ese entrenamiento? ¿Cómo debemos prepararnos bien para hacer la Beovia? Bueno, a ver, depende mucho del nivel de cada uno y también de los hábitos adquiridos a lo largo de los años. Si hablamos, por ejemplo, de deportistas, bien sean federados o no federados, pero ya experimentados, con unos años de rodaje y demás, en general se suelen dividir en 3 etapas de unas 4 semanas más o menos dentro de estos 3 meses que acabo de comentar. La primera etapa suele ser una etapa de incremento progresivo del volumen, para irnos acercando, sobre todo en las tiradas de fin de semana, a la distancia de la competición y ir acostumbrando, por tanto, al organismo. Luego habría una segunda etapa de otras 4 semanas más o menos, que suele ser un periodo más de intensidad, en la cual se hacen más trabajos fraccionados, series, con el fin de trabajar y preparar muscularmente con intensidades un poquito más altas de la competición, para que luego eso nos permita tener un cierto margen. Y luego ya, por último, la última etapa, las últimas 4 semanas, se centra mucho en el ritmo de competición, o sea, ya se trabaja muy específicamente en el ritmo al que luego se pretende correr en la carrera, y luego sin olvidar que en los últimos días hay que hacer lo que se suele denominar en el argot de entrenamiento el tapering, que es el reducir la carga, las descargas, para que lleguemos frescos en el momento de la competición. ¿Y qué aconsejaría a la persona que la va a realizar por primera vez? Bueno, en cuanto a la preparación, vale, primero, el número de días de preparación, como si es gente que es la primera vez que va a competir y que no tiene muchos datos sobre cómo está físicamente y desde el punto de vista de salud, lo primero que habría que decirles que es conveniente, muy aconsejable, realizar un chequeo médico con prueba de esfuerzo. El objetivo del reconocimiento médico pues es, por un lado, valorar la respuesta desde el punto de vista de salud, o sea, ver si ese organismo está preparado para la competición o tiene alguna contraindicación que la desaconseje, y por otro lado también valorar un poquito cuál es su estado de forma y en base a eso aportar datos de cara a los entrenamientos. Eso sería en primer lugar, o sea, hacer un chequeo médico inicial y luego intentar asesorarse por un entrenador capacitado y, sobre todo, quienes no lo hagan, ser muy prudentes con los ritmos. Claro, porque el día de la carrera, por ejemplo, si no estamos preparados, podemos correr ciertos riesgos, ¿no? ¿Qué preparación deberíamos de hacer a nivel físico, por ejemplo, ese mismo día? Bueno, pues mira, ya te he comentado primero que esos días previos deben ser un poquito de descarga. Para llegar, yo suelo recomendar que la víspera
se haga un pequeño rodaje, la antevíspera que se descanse, un pequeño rodaje con el fin de mantener el tono muscular, porque a veces si estamos 1 o 2 días sin hacer nada, para luego una exigencia de competición, pues resulta que la musculatura está con poco tono y puede responder mal, y teniendo en cuenta ese primer pico que es Ganchuri-Izquierda a los 7 kilómetros, pues tener un poco activado el organismo es bueno, ¿no? Bien. Y luego ya dentro concretamente del día, bueno, lo primero sería levantarse pronto, para que el organismo esté despierto. Levantarse pronto, pues concretándolo en tiempo, pues sería pues unas 4 horas antes aproximadamente, para lo cual pues suele ser bueno el día o los días previos, en la medida de lo posible, sobre todo el día anterior, que también como es fin de semana es más factible hacerlo, adoptar unos hábitos en cuanto a horarios similares. Porque lógicamente para levantarte pronto y haber descansado bien hay que acostarse pronto, y para poder dormir acostándose pronto, pues ese mismo día que se va uno a acostar pronto también es bueno que se haya levantado pronto. Es decir, hacer una previa adaptación por lo menos unas 48 horas antes, ¿no? Luego hacer un buen calentamiento, que puede consistir, así a rasgos generales y algo genérico que pueda servir a todos. Primero trotar 5 o 6 minutos suaves, luego hacer un rato de estiramientos dinámicos y un poquito de movilidad, que puede ocupar otros 8 o 10 minutillos, y luego hacer un segundo rodaje entre 10 y 15 minutos y acabar con unas progresiones de 60 a 80 metros. Eso totaliza más o menos una media hora, que sería suficiente pues para tener activado bien el organismo, de cara a que el impacto que siempre supone en los primeros kilómetros pues no nos pase luego demasiada factura. Claro. Esto me imagino que será muy importante para evitar posibles lesiones, ¿no? Sí, efectivamente, el hacer un buen calentamiento previo es muy necesario, porque al final la exigencia va a ser alta, y el organismo tenemos que intentar evitar que los primeros kilómetros nos pasen mucha factura, porque el organismo no esté adecuadamente tonificado. Y de todas formas, en cuanto al tema de evitar lesiones, lo más importante en los días previos es entrenar adecuadamente, eso es lo más importante sin duda. Realizar dentro del entrenamiento algunos trabajos complementarios, pues sobre todo pues reforzar musculatura de zonas especialmente débiles, que eso ya cada uno tiene que conocerlas. Los famosos trabajos que ahora está muy de moda de core, que es trabajar un poquito toda la zona central, abdominales, etcétera. Pues porque se ha visto y progresivamente se han ido haciendo estudios que demuestran que tener esa zona débil hace que se condicione mucho la zancada, se condicione mucho el gesto muscular, y en resumidas cuentas al final se corra de una manera menos económica, lo cual lógicamente supone un riesgo mayor de sobrecargas musculares. Y luego también es muy importante, dentro de la preparación y sobre todo esas últimas semanas, respetar bastante la alternancia entre trabajo y descanso. Suele ocurrir muchas veces que conforme se va acercando el evento nos empezamos a poner nerviosos, y la forma de tranquilizarnos es entrenar más. Eso es un gran error que se comete mucho. Y luego, por otro lado, como complemento final, pues hidratarse bien, tanto en entrenamiento como en la competición, y llevar una alimentación adecuada. Esos serían un poco los elementos fundamentales para intentar prevenir las lesiones. A tener muy en cuenta en nuestro consultorio médico, y lo recuerdo, el doctor Ricardo Jiménez, jefe del Servicio de Medicina Deportiva en el Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Y en cuanto a los estiramientos, porque hay corredores a los que les cuesta mucho estirar antes de, y luego se olvidan de estirar después de. Bien. Bueno, con respecto a los estiramientos, es un tema que lleva muchos años siendo bastante polémico, y bueno, más o menos las cosas que hace unos años parecía que eran las adecuadas, pues luego con el paso del tiempo y después de muchos estudios se ha demostrado que no lo son tanto, ¿no? Entonces, en general, ¿qué se aconseja? Bueno, primero, hay que diferenciar los estiramientos que se hacen previos a la competición de los estiramientos que se puedan hacer posteriormente a la competición. En los estiramientos previos hay que evitar los estiramientos estáticos clásicos que antes siempre se nos indicaban, pues llegar a una posición en la que se aguantan 30 segundos, etcétera. ¿Por qué? Pues bueno, porque si nosotros en la competición lo que vamos a hacer es provocar unas contracciones del músculo, lo que no podemos hacer es unos estiramientos de larga duración, manteniendo posiciones mucho rato, porque es un poco lo contrario de lo que vamos a hacer. Y si lo que estamos haciendo es calentar es ir aproximando a nuestro organismo, en este caso al sistema musculoesquelético, al esfuerzo que va a hacerse luego en la competición. Por lo tanto, los estiramientos que se hacen previos a la competición deben ser estiramientos dinámicos y deben hacerse cuando la temperatura muscular ha subido un poquito, por eso he dicho antes, primero rodar 5 o 6 minutos suaves y luego hacer este tipo de estiramientos. Y sin embargo, cuando acaba la competición, que también vale para el entrenamiento, entonces sí se pueden hacer los estiramientos estáticos clásicos, los que antes se hacía todo el mundo, pero con un matiz. Como el organismo después del entrenamiento y más después de la competición tiene pequeñas microlesiones, en estos estiramientos que se hacen posteriores no hay que llegar a posiciones extremas, porque si llegamos a posiciones extremas corremos el riesgo de que si hay una pequeña lesión, pues la acentuemos más.
O sea que, resumiendo, estiramientos dinámicos previos tras un rodaje inicial para que el músculo esté un poquito activado y esté en una temperatura adecuada, y estiramientos estáticos posteriores, pero sin llegar a posiciones extremas. Muy bien. Ricardo, y ya para terminar, ¿cuánta importancia tienen, aunque yo creo que lo ha mencionado antes, los reconocimientos médicos previos a la carrera o al entrenamiento? Bueno, sí, he comentado ya antes algo, pero bueno, redundo un poco sobre ello. Tienen tanta más importancia cuanto menos se conozca el organismo el deportista, o sea, cuantos más novatos sea, entre comillas, aunque son útiles para todos. Entonces, como decía antes, por un lado es valorar si desde el punto de vista de salud estamos en condiciones de hacer un esfuerzo de estas características o vamos a correr unos riesgos. Ese sería el primer tema. Segundo tema, aunque no haya un problema de salud, objetivar también si reunimos unas condiciones mínimas en cuanto a estado de forma. Por ejemplo, si nosotros estamos con un sobrepeso grande, si al hacer la prueba de esfuerzo nuestro nivel es bajísimo, todo esto quizá no contraindicaría de una forma global o absoluta la participación en una competición, pero sí debería hacernos pensar cuál es el planteamiento ante esa competición. Es decir, una cosa es salir a disputar se entiende que cada uno va a intentar hacer el máximo que puede de acuerdo con sus posibilidades, y otra cosa es salir a pasear, disfrutar, que en algunos casos sería lo conveniente. O sea, yo hago los 20 kilómetros, me despreocupo del reloj, me despreocupo del tiempo, claro, y simplemente voy tranquilo y disfrutando. Entonces, tener toda esa serie de datos yo creo que es muy importante para no cometer imprudencias, ¿no? Y luego, por último, como decía antes, pues también nos sirve pues para saber cuáles son las intensidades de entrenamiento adecuadas e incluso más o menos sobre qué ritmo podemos ir en la competición, aunque lógicamente esto también hay unos condicionantes externos como es la temperatura, etcétera, que lógicamente pueden modificarlo un poco. Pues dicho esto, si alguien que nos está escuchando en estos momentos está interesado en esos chequeos exclusivos para la Beovia San Sebastián, lo único que tienen que hacer es pedir una cita, 943002764, ¿no, Ricardo? Sí, ahí estamos y así es. De esa manera podremos facilitarles una información que yo creo que seguro que les va a ser muy útil, como decía antes, para prevenir riesgos y también para adecuar un poquito los objetivos deportivos a la situación funcional de esa persona y en este momento. Ricardo Jiménez, jefe del Servicio de Medicina Deportiva en el Hospital de Día Quirón Salud Donostia. Muchísimas gracias por compartir estos minutos de radio con nosotros. Y nada, los que están preparando la carrera, ánimo y sobre todo conocimiento, que eso es lo más importante. Cuídese, un abrazo. Muy bien, muchas gracias a vosotros también. Hasta pronto, agur. Agur. Enseguida hablamos de lo importante también que es la nutrición para estas pruebas deportivas. Rebajas en Caravanas Oyarzunzone, gran surtido de bicicletas estáticas desde 249 € y te la mandamos a casa gratis. Spinning, elípticas, cintas de correr. También pesas domésticas de 2, 4 y 6 kilos. Entregas a domicilio gratis. Precios únicos. Ponte en contacto con nosotros a través del teléfono y WhatsApp 601 90 25 70. En el teléfono de la tienda de Oyarzun 943 25 68 22 y entra en nuestra web caravanasoyarzunzone.com. Horario de 10 a 2 y de 4 a 8 y media.